Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no puedo iniciar sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas tardes, noches. Estoy muy bien, gracias. Espero que ustedes también. Y pues contento de estar aquí otro domingo. Gracias Alfa. Jorge, ¿cómo estás esta noche? Hola, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno amigos, vamos a iniciar el día de hoy. El tema es gnosticismo. Espero haberlo pronunciado de manera correcta. Y si no, Alfa ahorita me va a corregir. Adelante Alfa, buena noche. Gnosticismo. No. No, es como gnosticismo, pero con G Like al principio. knowledge. No. De hecho, de ahí viene. Más bien, knowledge viene de ahí. Conocimiento igual. Pero bueno, sí. Eh, había hace 2 o 3 semanas empezado a tocar el tema del esoterismo, de lo que también Jorge lo mencionó bien esa vez, que yo no utilicé la palabra, pero también se puede utilizar como sinónimo, ocultismo. De hecho, de lo que yo estaba hablando, como que no era esoterismo, era lo que en general conocemos como ocultismo. Y yo estaba siendo un poco, digamos, tajante y estaba siendo un poco... pues sí, estaba siendo un poco muy académico en el sentido en decir, esto sí es y esto no es. Entonces, dentro de las tradiciones esotéricas, una de las más importantes o de las más famosas y de la que más raza se ha agarrado para sacar cosas es justamente el gnosticismo. Pronúncialo casi como gnosticismo, nada más ahí medio dejen caer un poquillo la G y ya, no hay ningún problema. Entonces, sí es un tema bien apasionante y es un tema muy rico, pero también es un tema muy elaborado, es complejo, es bastante complejo, porque tiene como 2 o 3 niveles de complejidad. Entonces, definitivamente hoy no voy a poder abarcarlo todo, ni aunque quisiera, ni aunque hablara como Eminem. Sí es Eminem, ¿verdad? Sí, ni aunque hablara como Eminem o como las señoras que rezan el rosario, no, jamás alcanzaría a poder decir todo lo que hay que decir del gnosticismo. Entonces, hoy nos limitaremos a hacer una introducción, pero como también el tema es muy vasto y complejo, voy a hacer una presentación para que se me pierdan lo menos posible. Y no quiero pecar de soberbia, aunque a veces sí me pasa, pero si no van entendiendo algo, o sea, pretendo ser lo más claro posible. Y si no van entendiendo algo, pues creo que bastará como con regresarse un poco para volver a retomar. Porque según yo voy a llevar una línea medio clara. Eh, Saludos y lástima para los que nos escuchan solo en sus coches por Spotify, porque hoy el apoyo visual sí va a ser muy importante. Si nada más nos escuchan, pues concéntrense un poquito más y ahí hagan los dibujos en su mente. Y si no, pues escúchenlo y luego véanlo y así nos generan más visitas y así la NASA nos paga más porque la NASA es la que nos patrocina este podcast. Entonces, como voy a estar viendo la presentación, yo nunca he compartido pantalla, no sé si al ver la presentación también los voy a ver a ustedes, a Jorge y a David. Si no los veo, entonces nada más me interrumpen cuando quieran participar, porque pues como no los voy a estar viendo, no les voy a poder yo dar la palabra. Entonces voy a empezar a compartir ventana, perdón, compartir pantalla para empezar con este tema tan bonito. Me dicen si lo pueden ver. Ya lo vemos, gracias. Ok. Entonces, ¿se ve en pantalla completa o negativo? No, está bien, así es como se debe de ver. Ok. Entonces, venga, gnosticismo. Creo que esto lo dice Mircea Eliade o Mircea Eliade, que es así como el gran referente de la historia de las religiones y de la filosofía de las religiones y de las religiones comparadas. Creo, si no lo dice él,
lo dice otro de los cercanos a él. Una religión es muchas religiones. Y eso no lo tenemos que rastrear, no nos tenemos que ir muy atrás en la historia de la humanidad ni de la religión para poder entenderlo. Lo podemos ver desde ahorita. Los que hemos sido criados y educados como católicos, pues hoy en día entendemos el catolicismo de una manera, pero luego dentro del mismo catolicismo hay muchísimas maneras y carismas diferentes de entender el mismo mensaje de salvación, el mismo mensaje de lo que significa hacer iglesia, de lo que significa el otro, de lo que significa, digamos, el prójimo y de la misión incluso principal de Jesús. De hecho, empezando, perdón por la interrupción, o sea, Dale. los evangelios, ¿no? O sea, pues son cuatro que se supone que están escritos por cuatro personas diferentes. Digo, se supone porque realmente no sabemos de quiénes son, a ciencia cierta. Pero ahí tienes diferentes interpretaciones de lo que se supone que es lo mismo, ¿no? O sea, Ya de inclusive, entrada. ajá, o sea, ya sin tocar, o sea, sin irnos ya después como a interpretaciones entre diferente tipo como de congregaciones o de corrientes Exacto. cristianas. O sea, nada más la misma Biblia, o sea, agarra una Biblia con una sola traducción y aún así dentro de esa vas a tener un chorro de interpretaciones diferentes del mismo hecho. Y no pasa nada más con el Nuevo Testamento, o sea, en eso es muy obvio porque tienes a los diferentes evangelistas, ¿no? Y yo recuerdo cuando la estaba leyendo, una de las cosas que me llamó la atención de chico era como muchas cosas de las que nos cuentan, o sea, de las que nos enseñan en la familia o en el catecismo, luego lees la Biblia y es súper diferente. Y cada uno O de a los veces ni viene. evangelistas, ajá, o ni viene, por ejemplo, los Reyes Magos, que realmente no te los mencionas así tal cual, ¿no? Y hay interpretaciones bien chidas de eso, pero bueno, no me voy a meter ahí. Sí. Y luego en el Antiguo Testamento o en la parte judía, pues también, o sea, el Génesis 1 y el Génesis 2, que eso tiene mucho que ver con el gnosticismo, no me quiero adelantar, o sea, pero, o sea, en Génesis 1 y en Génesis 2 hay como dos creaciones diferentes del hombre. Y entonces a veces como se interpretaba es que la primera creación era una creación como del alma y la segunda creación una creación material. Había corrientes que lo interpretaban así, otros que lo interpretaban como que al principio los seres humanos eran andróginos y luego en Génesis 2 nos separaron a hombre y mujer, porque realmente no se, o sea, en ese entonces no sabían todavía los cristianos, o sea, que pues habían sido escritos pues por corrientes diferentes y en épocas muy distintas. Entonces, inclusive ahí hay un montón de variación. Pero bueno, ya, Sí, te dejo un de rato. entrada en lo que estás diciendo en el Pentateuco se encuentran 5 escritores diferentes para esa misma colección Ajá. que le llamamos un solo libro, o sea, los 5 libros, o sea, es la Yavista, la Eloísta, la Sacerdotal, la del Redactor y la Yavista, Eloísta, Sacerdotal, Redactor y hay otra corriente que se me está olvidando ahorita. Pero son 5 escritores diferentes en una narración que normalmente tomamos como que le escribió el mismo vato, que de hecho Se atribuidas a supone que era Moisés. Moisés. Ajá. Ajá. O sea, nada más. Sí. Sí, está Es, pregón. O sea, perdón, pero yo cuando tuve mi crisis religiosa, o sea, porque yo crecí como católico, leí algunas cosas gnósticas. Y se me hizo muy interesante, o sea, porque te voltean la historia de una forma bien, que a mí se me hizo muy, pues hasta divertida, o sea, no solo interesante, sino a divertida. mí, a mí lo que más me provoca es diversión. O sea, y perdón pues, si le falta el respeto a alguien que ahorita sea súper gnóstico, setiano o valentiniano, lo que sea, pero sí, es que son muy divertidas. Y pues sí, un poquito de eso voy a hablar, pero tienes razón. Y se nota, pues, como ya hay mucha influencia también platónica y un montón de cosas más, pero bueno, ya, síguele. Luego te interrumpo Sí, otra de vez. hecho, la influencia ahí se le conoce como mid-platonism o platonismo medio, porque ni siquiera es neoplatonismo todavía, pero sí hay muchísima influencia platónica, hermética, y pues todo apunta a que el gran fenómeno tanto del hermetismo como de la alquimia, como del gnosticismo, como incluso del helenismo, que luego vamos a conocer, es gracias a Alejandría. La existencia de Alejandría como centro cultural y centro del mundo en esa época es prácticamente lo que forjó lo que vamos a tener como cultura dominante hasta ahora. O sea,
Casi nunca se ha recalcado lo suficiente la importancia que tuvo Alejandría. Sí tenemos bien clara la importancia que tuvo Atenas y tenemos muy clara la importancia que tuvo Roma, pero Alejandría es la ventana y la oportunidad en donde todo se mezcló y en donde pues prácticamente se crearon las sincretismos y las comuniones de ideas que permitieron el desarrollo de la filosofía y de la espiritualidad que tenemos hasta ahorita. Entonces, tampoco me voy a meter ahí, pero sí era importante mencionarlo. Alguien te dice, soy budista. No existe el budismo. No existe el budismo. Existe muchísimas interpretaciones del budismo. Si alguien te dice que es budista, te tiene que decir específicamente a qué escuela pertenece o a qué inspiración, a qué casa, casi, y cuál es su maestro y cuál es todo esto, para poder entender bien qué es en lo que cree, porque incluso dentro del budismo hay tantas corrientes que incluso son contradictorias entre ellas mismas y que le dan la vuelta 3 veces y se vuelven a alejar y se vuelven a encontrar. En el cristianismo igual. Ahorita está hablando del catolicismo, pero si lo abrimos hacia el cristianismo es todo una espiritualidad, un espectro. Yo he tenido alumnos que dicen, no, pues que yo soy cristiano. Y pues le pregunto, pues ¿de cuál? Porque eso es vital, eso es fundamental para saber qué es en lo que crees. Si nada más te dicen que es cristiano, no sabes nada. Yo soy católico, entonces yo también soy cristiano, estrictamente hablando. Y eso es verdad, no estoy diciendo algo provocativo, yo soy cristiano. Pero De hecho, hay sí, tanta complejidad que, o sea, ni siquiera los primeritos cristianos se ponían de acuerdo en cosas básicas. O sea, yo recuerdo que dicen que uno de los primeros dilemas que hubo entre los primeros cristianos fue qué pasaba, por ejemplo, con el covenant. O sea, qué pasaba con la idea de que si podía haber, por ejemplo, gente que no fuera judía que fuera seguidor de claro. Jesús. Y luego De hecho, dicen hablaban, que esa es unos estaban la de... principal disputa entre Pedro y Juan. Ajá, exacto. Uno era completamente judío y otro era más helenizante y decía que podía ser cualquiera. Y no era un Y que tema no menor, fue un tema tenías... fundamental. Ajá, por ejemplo, la circuncisión, ¿no? O sea, uno te decían, tienes que serte judío para ya después serte Señor de Jesús, y otros te decían, no, o sea, no es necesario. Como más universal, lo que acabó siendo, ¿no? El Pero, catolicos, claro. ajá, entonces, pues sí, sí, desde el inicio, o sea, la gente que estuvo más cercana al periodo histórico y aún así no podían ponerse de acuerdo, imagínense 2000 años después. Interesante. Igual en el budismo, cuando después de que muere Buda, poco tiempo después se realiza como el gran concilio para ver quién va a ser el sucesor, y a partir de ahí es como si fuera la Torre de Babel, o sea, cada quien sale por su lado con sus ideas y con sus escuelas, y lo único en lo que se pusieron de acuerdo era que el sucesor no iba a ser Ananda, que era su primo, y que era un hombre muy bueno, pero que no meditaba. Y si no puedes meditar, pues no, estás en el hoyo. Total, una religión es muchas religiones todavía hoy día. Entonces, imagínense en la época en donde no existía la institucionalización que tenemos hoy. Y para allá voy. Me estoy regresando. Entonces, justamente, ¿qué es el gnosticismo? El gnosticismo es algo que lo tenemos que inscribir dentro del cristianismo primitivo. Esta era la noticia que yo les iba a dar. Jorge se adelantó, por supuesto, porque es un hombre sin ley, tal parece que es de Durango, pero entonces Jorge nos adelanta que estamos hablando de cristianismo primitivo, es decir, cristianismo preconcilio de Nicea, preconcilio de Constantinopla. De hecho, al hacer preconcilios, estamos hablando de un cristianismo que no está arbitrado todavía, que no está sancionado, que no está dirigido desde una cúspide, no quiero decir monopólica, pero sí desde una cúspide jerárquica que va a ordenar y organizar todo eso. Los concilios eran muy famosos porque llegaba cada quien con su teoría, cada quien con su elaboración teológica, se disputaban ahí mismo, los concilios duraban muchísimo y salía alguien victorioso, y a veces el que perdía lo condenaban hereje y lo perseguían y lo excomulgaban. O sea, alguien que si llegaba y tal vez ganaba el debate retórico, podía terminar siendo, después de esas semanas, un padre de la iglesia. Pero si pierdes, termina siendo un maldito hereje, demonio, inspirador del mal, ¿no? Lo cual llegó a pasar en varias veces y también están padres esas disputas. Voy a toser. Por eso fue la pausa, una disculpa. A ver, estamos hablando del cristianismo primitivo y estamos hablando de una época en donde lo que quiero señalar es que
había autoridades, había referencias, pero no había todavía lo que conocemos hoy como la versión oficial del cristianismo tal cual. Que hoy sí podemos decir más o menos que tenemos y que hay, digamos, 5, 6 o 10. Pero de ahí no se no, allá era una cosa increíble. Entonces, el gnosticismo lo conocemos prácticamente a partir de, no de sus, o sea, históricamente se conoció no por sus propias fuentes, no por Más bien fue sus por sus propios, detractores, ¿no? que son justamente los que estamos viendo en pantalla, son Sí, sus ajá. detractores, que son el poderosísimo Ireneo de Lyon, Lyon, porque es francés, Lyon, y es Lyon, pues, pero como yo hablo perfecto francés, Lyon, y Epifanio de Salamina, que sabemos que es la Magna Grecia, que es pues, Macedonia, Grecia, ¿no? Salamina. Entonces, históricamente, las referencias que teníamos del gnosticismo era que había existido algo y que era una grandísima herejía. Y que esta herejía era completamente peligrosa porque el grandísimo padre de la iglesia, Ireneo, súper, súper, súper importante, le había dedicado muchos renglones en su gran libro contra las herejías, así se llamaba su libro, contra las herejías, al gnosticismo. Y Epifanio, a ver, de Epifanio no estamos hablando de cosas menores. Epifanio era discípulo de Policarpo y Policarpo había sido discípulo de Juan, míticamente del gran Juan, o sea, Juan Bautista, no Juan Bautista, Juan de la comunidad Apóstol. juánica, Juan Ah, evangelista. Entonces, se supone que Epifanio es como el nieto de Juan, o sea, así de importante, o sea, el nieto espiritual, el sucesor espiritual de Juan. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Y ellos le dedican, Epifanio es muchísimo más tajante en contra de los gnósticos. Epifanio los acusa, no me acuerdo de qué tantas barbaridades, pero la que más me acuerdo es de comer bebés. Literalmente de comer bebés. O sea, de ese tamaño es la acusación. Así de tanto se le tenía Esa miedo. nunca falla. Hasta en Así la como Segunda gran Guerra acusación, Mundial lo ¿verdad? usaban entre... No, en la Primera Guerra Mundial lo usaban entre alemanes e ingleses y siempre propaganda en contra de esa manera. ¿Y de Los dónde crees que alemanes comían viene? bebés. Gran Sí, Epifanio. claro, o sea, por eso lo dije. Este, y no lo tienen mucho pavor. Ahora, Ireneo menciona el apócrifo de Juan y de muchos textos y de muchos grandes padres de la iglesia, tenemos un libro completo que se ha conservado en la historia. O tenemos fragmentos, o tenemos cosas así. Del apócrifo de Juan tenemos 4 copias. Y eso no nos dice que a las 4 copias estaban juntas y se conservaron bien, no, o sea que había tantas, tantas copias del apócrifo de Juan que era una idea y una teología bien difundida. Por lo tanto, había que ir muy en contra de ellas. Entonces, como bien dice Jorge, históricamente el gnosticismo lo conocíamos por sus detractores y lo consideramos pues esta grandísima herejía. Eh, Es que herejía en su viene, momento llegó a ser muy fuerte como secta. Y tiene sentido, o sea, no, yo me imagino que lo vas a explicar, o sea, pero la forma en la que ellos, por ejemplo, en el gnosticismo, hablaban del Génesis y te contaban el Génesis de una manera alternativa, es mucho más amigable con una mente más lógica y racional que la forma en la que lo dice la Biblia judía, pero mucho más. Y entonces, en un mundo en donde todavía había una escuela fuerte, bueno, varias escuelas fuertes, por ejemplo, griegas y romanas, pues bueno, o sea, no está tan loco, ¿no? O sea, como esa interpretación que ya me imagino que llegarás a ella. sí, sí, sí. Y si algo se me pasa, sí podemos complementar después. Pero sí, hoy justamente lo que quiero hablar es de como una introducción a poder entender un poquitín qué es el gnosticismo y voy a explicar el gran mito de la creación que aparece sobre todo en el libro de los secretos valentiniano, en el Evangelio de Judas y en el Apócrifo de Juan o The Secret Book of John, que es el Apócrifo de Juan. Entonces, a lo que voy es, hieroikos significa elección o elegir, herejía significa el que elige.
Gnósticos o gnosticoi son aquellos que tienen el conocimiento, que tienen tal cual el entendimiento perfecto. Más que conocimiento es entendimiento, o que ya se la saben, que ya entendieron. Hoy entendemos el conocimiento como una facultad o una actividad de la mente y algo de alguna manera intelectual, algo a lo que tú accedes por medios académicos o a lo que puedes acceder por medios experimentales, empíricos. Yo conozco porque viví, yo conozco porque experimenté, yo conozco porque me enseñó el maestro y yo conozco porque leí. Y es muy válido. Pero una cosa del conocimiento que hoy ya no tenemos, que en ese entonces sí se tenía, y que de hecho en este momento era el más importante, es yo conozco o yo entiendo porque me fue revelado. Si mañana Dave nos escribe en el grupo, a Jorge y a mí en el grupo que tenemos el podcast, oigan, pues es que yo ya sé que Santos va a quedar campeón del mundo el próximo año porque me fue revelado en un sueño. Se me aparecieron el Achita Lodueña, Jared y el Pony Ruiz y me dijeron, te damos este mensaje a ti porque a ti sí te van a creer porque tú no eres santista. Si se lo damos a un santista no le van a creer, le van a llamar loco, pero como un americanista nos dice que el Santos va a quedar campeón, a ti sí te van a creer. Entonces, David nos dice eso. Entonces, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu argumento? Se me apareció en un sueño, me fue revelado en un sueño. No es válido. Hoy en día, esa revelación, ese conocimiento, ese entendimiento no es válido. En ese entonces sí lo era. En ese entonces sí podías decir, se me apareció el espíritu, se me apareció este, se me apareció otro, y si lograbas expresarlo y si lograbas infundir esa misma pasión, ese entendimiento, bien se podía entender como válido. Mr. Dave. No, nada más entonces quedamos que herejía queda como el que elige, o sea, en su, digamos, literalmente. En su origen etimológico, en realidad en el uso que se le ha dado siempre ha sido como aquello que ya se desvía de la norma oficial y que es Claro. pues malvado, ¿no? Sí, sí, pero me llamó la atención que pues está muy, difiere mucho su significado literal a lo que se usa, por eso te quise volver a preguntar, que me pareció muy Simona. interesante. Gracias. Ok, entonces el asunto es que el gnosticismo es una herejía que se desvía, si lo entendemos así, del cristianismo oficial. Pero, y aquí es el gran pero, sí, lo de para atrás siempre. ¿Existía un cristianismo oficial? Bueno, ya saben para dónde va esto. No, no existía un cristianismo oficial, ya lo adelanté. El cristianismo oficial no es como que de repente brotara, estuviera ahí, como nosotros hemos entendido esa narración histórica desde el catecismo y en la escuela y todo esto, bueno, en las escuelas católicas como la que yo fui, y que de ahí hubiera gente que dijera, no me gusta la versión oficial, no me gusta eso, y yo me voy a desviar y yo voy a sacar mi interpretación, o yo voy a ir acá, yo voy a ser un rebelde del oficial. No, estamos hablando de una época en la que cada quien, a ver si lo tengo por aquí, voy a adelantar un poquito, aquí está, en la que cada quien tenía su manera de ser cristiano. Era tan válida la una de la otra, todas estaban de alguna manera peleando con el mismo derecho, todas estaban peleando la oportunidad de existir y de ser, y eran distintas teologías, distintas visiones, distintos ritos, distintas maneras de ser cristiano, comunidades y acercamientos al fenómeno cristiano. Esto lo entendemos muy, muy, muy padre en dos scholars, en dos expertos de la última época que son buenísimos, que son el doctor Bart Ehrman y el doctor David Lidwell. Por ejemplo, Bart Ehrman escribe este libro que se llama Lost Christianities, The Battles for Scripture and Faiths We Never Knew. Aquellos cristianismos perdidos. Y este es un juego de palabras porque no solo son cristianismos perdidos, sino cristianismos que perdieron. Son cristianismos que perdieron la batalla, porque el cristianismo que ganó la batalla obviamente va a ser el que vamos a tener después en tenía por aquí una imagen muy bonita, aquí está, en el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea y luego en los concilios de Constantinopla y los que van a venir después, se va a ir creando esta gran línea del cristianismo oficial, estructurado, jerárquico, de donde ahora sí lo que vaya saliendo, sí sale
en rebelión de esto, sí En el sale en canon. contraposición de esto, que se sale del canon. No, de hecho, sí, estos concilios son los que crean el canon. Pero antes todo Y era igual luego de te vas válido. al catolicismo de abuelita y bueno, todo se rompe. A ver, sí, si aquí hay una tía, abuelita, hombre, señor muy pío, muy piadoso, yo no estoy diciendo, estoy tratando de ser lo más académico e histórico posible. No estoy tratando de meterme con la religión de nadie ni con la fe de nadie. Su fe es completamente válida. Nada más me estoy refiriendo a las fuentes históricas. Entonces, David Lidwell le contesta en este libro que se llama Found Christianities a Ehrman. Y es como una correspondencia, pero entre los dos se complementan. Lo que parecía al principio ser como una pelea de scholars o de académicos actuales con descubrimientos y con muy buena investigación, se convierte en un ejercicio complementario de exégesis y que ahorita nos está dando mucha luz sobre el cristianismo primitivo, que es una época, como les he dicho, bastante apasionante. Entonces, ¿qué es esto? La biblioteca de Nag Hammadi son estos libros que se encontraron por ahí de 1940, es decir, hace muy poquito, sobre todo para lo que están hablando. Es decir, Sí, estamos no. hablando de hace 2000 años, del siglo I, II, III. Y Y algo que hizo un parote ahí fue el clima, ¿no? Donde les encontraron, porque claro, luego así los textos, que eran códices, ¿no? sí, Y los textos, es bien fácil que en climas húmedos, pues no aguanten los ciclos. Y acá ayudó mucho, por ejemplo, muchos de esos que encontraron en Egipto, pues ayuda mucho el clima seco. ¿Qué es lo pues que son pasa aquí estos. en Nag Torreón? Hammadi está en Egipto. Ajá, por eso, exacto, esos. Uh -huh. Esos me refiero. Entonces, hubo gente que los escondía, a veces los enterraba adentro de vasijas o dentro de otras cosas y justo el tipo de temperatura y de nivel de humedad les ayudó. Si no, no los tendríamos de esa forma. Así es. Y también una fortuna es que estaban escritos en copto. Y el hecho de que estén escritos en copto, lo que pasa con el copto es que el copto es el último, el idioma egipcio que se hablaba en esa Sí, al época, pero final. escrito en caracteres griegos. O sea, la escritura Que era eso, griega. que eso te habla que eran traducciones. O sea, realmente nosotros tenemos una traducción de los originales. Sí, pero hay algunos que sí se cree que se escribieron en copto. Pero bueno, la mayoría sí son, se sabe, traducciones. Y el hecho es que estuvieran escritos ahí es que como sí conocemos bien la escritura griega, se puede traducir mucho más fácil, se puede rescatar. Si hubieran sido escritos en otro idioma, tal vez hubiera sido muchísimo más difícil de rescatar, o de entender o de interpretar. Entonces, ¿en qué estamos? En que hay incluso algunos scholars, hay algunos académicos que dicen que no existió el gnosticismo como tal. No existió. Hay quienes dicen que el gnosticismo era una religión. Ahí dicen que no existe una religión aparte que se llama gnosticismo. Y luego uno dice, bueno, vamos a agarrar las cosas comunes del gnosticismo y luego los textos que tenemos de Nag Hammadi o de los rollos del hombre muerto que luego se descubrieron después. Y dices, pues estos sí coinciden con las características que vemos, estos no, estos se pelean. Entonces, al parecer que no existía como algo hegemónico, así que tú dijeras, hey, tú y yo somos gnósticos. No, el nombre tal parece que sí se les puso por sus rivales y lo hicieron como para englobar a muchos que medio ellos ubicaban que eran en contra de ellos. Pero como que en estas comunidades ellos se identificaban más como comunidades nucleares pequeñas, a veces con similitudes de otras, pero que fueron los que estaban exteriores a ellos los que los englobaron así. Como ustedes saben que los culés, pues era un apodo despectivo que se quedó. Chivas era un apodo despectivo que se quedó. Millonarios de River Plate era un apodo despectivo que se quedó. Pincharrata, ¿qué más? ¿Uno que se acuerden ahorita? Bueno, el caso es que me entiendan, ¿no? De repente los empiezan a llamar así los detractores y de repente ya se convierte casi en el nombre oficial del grupo. ¿Y por qué se convierte en el nombre oficial del grupo? En parte, pues porque desaparecieron y porque ya no los tenemos. El único, Que la sí hay términos muy remanencia. gnósticos, ¿no? O sea,
Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que luego muchos dicen que no es gnóstico porque El no menos, se tiene... supone que es el más famoso y el menos gnóstico de los Ajá, es el más gnósticos. famoso y Ajá, está padrísimo, o sea, de los dichos de sí. Jesús, Ujú, fregoncísimo. Pero dicen, es que no es gnóstico porque no te topas a las figuras más importantes, ¿no? O sea, ajá. ya la o no te hablan del Barbelo ni nada de eso. Y entonces dicen, es que no es gnóstico. Y hay diferencias. Pero bueno, o sea, sí hay ciertas ideas, al menos en lo que se podría pensar, pues en un grupo a lo mejor de sectas que tenían características similares, supergrupos similares. Ajá, hasta ahí sí. Pero entonces eso va en contra de que que existiera una religión gnóstica. Pero sí nos sirve hoy en día la palabra o el término gnóstico para ir como identificando ciertas corrientes del pensamiento con ciertas similitudes. Y hasta ahí con eso podemos trabajar y con eso podemos avanzar. Volvemos a Ireneo. Y bueno, dentro de estos diferentes gnosticismos podemos encontrar el valentianismo, el setianismo, que son por mucho los dos más importantes. De ahí viene Basílides, que también es alguien bien curiosito y bien padre. Y el mandeísmo, que el mandeísmo es la única manifestación gnóstica que sigue viviendo. O sea, hoy en día tú te encuentras mandeos, sí los encuentras ahí en Irak, y son gnósticos. Entonces, es lo único que pervivió de alguna manera desde ese entonces. Yo hoy voy a explicar un poquitín, voy a contar el mito cosmogónico del setianismo, porque incluso se supone que el valentinismo es como una variante del setianismo, entonces podemos empezar entendiendo un poquito eso. Este mito aparece en el Apócrifo de Juan, en el Evangelio de Judas y en el de la Verdad. Entonces, ¿algo antes de empezar? No, nada más creo que sería importante que describieras qué es apócrifo. Digo, yo sí lo entiendo, pero ¿por qué se le llama el Evangelio apócrifo? Apócrifo significa secreto oculto. La palabra en griego, la palabra apócrifo se ha ido deslizando como un sinónimo de falso, pero nunca ha significado falso. Entonces, en los textos apócrifos o los evangelios apócrifos y todos los apócrifos que encontremos, hoy en día se entiende como que son copias baratas o intentos o falsos de, pero en realidad no, es nada más que estuvieron ocultos y que no fueron oficiales y que fueron encontrados después. Y muchos de estos apócrifos, o los apócrifoi, van a ser gnósticos, unos no, pero otros sí, y pues ya. Gracias, sí era importante porque la palabra se utiliza como una firma apócrifa, es una firma falsa. Y así como tú lo estás comentando, quiere decir que únicamente estaba oculto, no necesariamente es que fuera falsa o que no fuera verdadera. De Ancina hecho, cuando es yo lo leí en inglés y me acuerdo que el título era The Secret Book, el libro secreto of John, de, The ajá, of Secret Book John. of John. Ajá. Entonces ahí la traducción te dice mucho, realmente, ¿no? O sea, es diferente que suene secreto a, ajá, apócrifo en español, luego pensamos Totalmente. que A es, falso, a pirata, ¿no? A sí. chafota, ¿no? De la pulga. Bien, otra cosa que sí es importante decir es que una de las cosas más importantes de los gnosticismos es su soteriología. Por eso es una presentación, para tener esas grandes palabras ahí que no se me asusten. Esto no la escribí, perdón. Soteriología es los medios de salvación. Cómo tú vas a salvar tu alma dentro de esta religión. Entonces, en el gnosticismo no hace falta que te bendiga un padre, no hace falta que te perdone a alguien, no hace falta que tengas el visto bueno de tal o cual. Esto es por lo que eran completamente odiados, porque se salían de todo lo que estaban empezando a formar estas iglesias que luego van a ser las oficiales. En el gnosticismo basta, que tengas el entendimiento, basta que tengas el conocimiento, pero insisto, no es un conocimiento que llega intelectual, no es un conocimiento que llega por libros, es un entendimiento que te puede llegar o por la revelación o por el actuar cercano a lo que los maestros que ya recibieron la revelación nos enseñan. Nada más que voy a hacer un Entonces, apunte, porque en uno de los textos, eh, perdón, me salió un aviso de no sé qué. En uno de los textos, no recuerdo cuál es, viene que para la salvación, por ejemplo, o sea, decía que una persona que no tenía el conocimiento, por ejemplo, no se iba a salvar, pero tampoco iba a caer en la perdición. O sea, había versiones donde decían que ellos iban a entrar en una especie como de reencarnación.
Sí, 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 Eh, totalmente. De hecho, el gnosticismo, a pesar de que parece que surge de una visión muy pesimista de la realidad, termina siendo optimista precisamente por eso, porque todos estamos a alcanzar tarde o temprano ese entendimiento, ese conocimiento y esa salvación. ajá, pero es más, creo que es en el de Judas, porque ¿Sí? este debate, porque si hay una especie como de infierno gnóstico, sí hay, pero no es para la gente que no tenga realmente esta creencia y no lo crea. Esos renacen hasta que lo crean. Es más bien para las personas que sí conocen la verdad Y se rebelaron y ante de ella. todos modos se rebelan ante Sí. ella. Y esos sí se van al infierno dentro Es que está bien de perrón esa eso, creencia. porque es como lo único que puedes aspirar ya es a recibir el gran regalo de Dios. Y pues, ¿qué puedes hacer si una vez ya recibiste el gran regalo de Dios? Pues aceptarlo y llegar allá. Pero Ajá, entonces, no, aquellos que ya recibieron el gran regalo de Dios, que le escupen en la cara y lo avientan, entonces sí. esos sí van a ser castigados porque no manches. Pero no es como que, Y suena mucho más lógico. O sea, yo cuando leí la primera vez exacto. que estaba en mi crisis era, pues, tiene más sentido. O sea, porque... Y es lo que pasa con el gnosticismo, con muchas cosas. O sea, que tú dices, es que el Dios del Antiguo Testamento parece cruel. Es que parece cruel pensar que la gente que no conoció a Jesús porque era de China o porque era de acá de América, ¿no? O sea, estaba condenada. Y acá en el gnosticismo eso no aplica. O sea, acá es hasta que lo conozcas, ya si te revelas, ahí estás condenado, pero hasta ese momento, no antes. Y hay otra cosa Eh, de la teología que voy a explicar que también es bien apasionante, pero sí estoy completamente de acuerdo con eso. Ok, pero bueno, sí, si entonces quieres, dale. ya está. Empezamos con esto. Esto que ustedes ven es una imagen que se me ocurrió apropiada para representar a lo que en este mito de creación le llaman el Dios supremo o la verdad o el único o el generador, el gran Padre celestial. Este es el Dios verdadero. Este es el gran Dios. Esta es la energía, la potencia. Esto es todo acá, el mero mero. O sea, perfecto todo. Él, de su pensamiento, va a crear a Barbelo. Barbelo es otra, no exactamente como él, pero es pues una segunda potencia, igual no igual, pero sí maravillosa, cósmica, todo increíble, y tiene un principio femenino. Y está bonito, si pueden lean el Apócrifo de Juan, o The Secret Book of John, o el libro secreto de Juan, Sí, es sí precioso, es hay súper mucha bello porque poesía. es como si de repente un pensamiento, o sea, como tenemos pensamientos random y de repente un pensamiento surge y eso se convierte en algo, ¿no? O sea, en una especie como de principio divino, está fregón. Sí, léanlos, es muy bonito. No le tengan miedo, no es como que va a llegar Dios y los va a castigar porque lo lean, o no se van a hacer gnósticos nada más por leerlo y ya condenados al infierno. O sea, es bonito y están muy bien escritos. Entonces, esta Barbelo le empieza a pedir muchas cosas a este principio divino, digamos al Padre Celestial, al Padre Divino, y pues ahí crean un dinamismo muy interesante, muy bonito, y entre las creaciones que van armando van a ser muchísimos principios y muchísimos pares de virtudes, de potencias, de creaciones divinas. Entre ellas está Cristo como uno de los primeros pares, uno de los primeros cuatro generados, y ya hay algunas versiones diferentes de este mismo mito que dicen que no, que Cristo se generó solito. Pero bueno, Que estas esos pares son creaciones, masculinos y femeninos, exactamente, nada más estas para creaciones aclararlo. van a, junto con hay como dos grandes divisiones, los cuatro primeros y luego los eones, que son igual muchas creaciones, pero ya un poquito menores y son muchísimas, y todas estas van a formar el pleroma. ¿Qué es el pleroma? El pleroma es, pues, el cielo o este espacio divino, cósmico, universal, en donde está todo lo bonito, lo que es así perfecto. El último de los eones que surge se llama Sofía. Sofía no crean, o sea, es wisdom, no crean que es una palabra, oh, estaba en español. No, Sofía es griego, por eso se llama Sofía. Y nosotros utilizamos la palabra griega, por eso nos suena a español. Entonces Sofía es este principio de sabiduría y Sofía admira tanto al Padre, admira tanto a este principio creador,
que dice, pues es que yo también quiero crear, yo quiero ser como él. Entonces intenta imitar el pleroma, pero Sofía tenía un par, tenía su par tal cual, y al intentar crear sola, ocurre la catástrofe, ocurre el caos, ocurre de alguna manera lo impensable. Y está muy interesante esto porque no es tanto, dicen, porque hayas querido crear, sino porque quisiste crear sola, quisiste crear por ti misma, sin tu otra mitad, sin tu lo que te termina complementando. Entonces, Déjame Sofía, decir algo dentro de antes de que te esta... vayas allá al Dabaoth, nada más rápido, porque creo que es importante de esto. Esto, otra vez, tiene cosas bien platónicas. Primero, en Platón, en el Timeo, en uno de sus diálogos, si lo quieren leer, hablan como de la creación. Y en esa creación viene como esta versión de este Dios, pero que es como el intelecto, que se parece mucho a esto, ¿no? O sea, primero. Y luego en el simposio de Platón, que el simposio de Platón es el diálogo acerca del amor, que acaba siendo en realidad el diálogo acerca como de, lo que bueno, conocemos más en cosas. traducción en español como el banquete. Ajá, el banquete. Ahí hay diferentes participantes, todos dicen una versión de lo que ellos creen que es el amor, y hay uno de ellos que es Aristófanes, que habla de esta creación de los primeros hombres, que eran hombres que eran como si fueran dos en uno, que tenían, por ejemplo, hombre y mujer pegados, femenino y masculino, femenino y femenino, masculino y masculino. El andrógino. Ajá, exacto. Y esos hombres eran hombres que eran muchísimo más pues poderosos que los seres humanos normales. Y eso se repite luego en muchos mitos, esta idea, pero Platón la tiene, o sea, como de esa unión, ¿no? Entre los pares, hace que sean mucho más inteligentes, sean mucho más bellos, se acerquen mucho más a la perfección, sean más armónicos. Y acá se ve eso, o sea, sabiduría sin su par quiere crear y esa creación va a salir de la fregada y va a ser uno de los De hecho, la plots más palabra chidos. aparece, o sea, cuando está el pleroma, en el mismo apócrifo de Juan se dice, y estos eran los andróginos, o sea, estos eran, como con Ajá. mucho honor, con mucho orgullo, estos eran los andróginos que ocupaban el pleroma. Entonces Sofía cae en este desbalance cósmico al querer crear sola y crea dentro de esto a este ser que en español se le conoce como Jaldabaoth, el tío de Asturias, Jaldabaoth, pero en inglés es Yaldabaoth o Yaldabaoth, ¿no? Yaldabaoth, y es este. Yo puse este monillo porque me da mucha risa, porque yo desde que tengo noción de la existencia de Yaldabaoth, eh, es que es bien interesante esto, porque Yaldabaoth es como una creación, la primera de las creaciones imperfectas, la primera de las creaciones que no fue creada con todo el amor y la intención de este gran padre creador o ese dinamismo, ese juego con su propio pleroma, y y es torpe, se reconoce que es torpe y que está confundido, no solo es torpe, sino que él mismo no sabe qué pex, se le dice literalmente que es ignorante, es un ser ignorante y sí, lo dibujan como una serpiente como cabeza de león, de hecho ahí está directamente la descripción en este mito, serpiente con cabeza de león, lo cual es terrible, lo cual sí te lo puedes imaginar, es muy feo, pero a mí me da mucha risa este monillo y por eso lo puse así, porque Yaldabaoth, más que darnos miedo, nos debería dar como, no ternura, pero así como lo que nos da este monillo. O sea, está feo, es malón, pero así como, nos da risilla, ¿no? O sea, y Yaldabaoth aparece en el pleroma, ahí está, en el reino celestial con toda la banda. Y dice, sí, ¿qué onda? ¿Qué huele? Ya llegué. Así, imagínense ese ser dentro de una congregación de puros seres perfectos. Entonces, el mismo padre dice, ¿qué fregados es esto? Y lo expulsa. No expulsa a Sofía, sí la regaña, pero no la expulsa y expulsa a Yaldabaoth. Yaldabaoth está expulsado y de repente dice, pues ahora qué hago, y se acuerda que él viene de un mundo perfecto, de un reino celestial que es el pleroma, y dice, pues voy a hacer el pleroma, voy a recrear el pleroma, Plot porque al twist. final de cuentas Yaldabaoth tiene parte divina de la suprema, o sea, el Yaldabaoth no es cualquier cosa, es una creación corrupta, equívoca, pero ¿de Pero quién? divina al fin. Por supuesto. Jorge. No, y viene el plot twist más chingón de toda la historia.
Entonces, se lo no des sabe. spoilers, deja que nos diga. Eso que está fregón. Yaldabaoth, al querer replicar el pleroma, así con todo su error, su ignorancia y todo eso, lo que va a crear es este universo. Este universo con esta tierra, con todo lo que tenemos, con sus potencias. El Padre creador de nuestra realidad no es el Padre amoroso, no es el Padre perfecto, no es el Padre divino. Nuestra realidad, nuestra vida es creación de Yaldabaoth. Nosotros nos debemos a Yaldabaoth. Entonces, justo lo que decía Jorge, esto es a ver, es que yo quiero enfatizar esto porque es Es la herejía importantísimo. de las herejías. Porque lo que Sí, estamos diciendo es que el Dios del Génesis es Yaldabaoth. ajá, sí, es El Dios del completamente, Génesis, del Antiguo ajá. Testamento, es Yaldabaoth. Y pero dos cosas. Uno, la teología normal, la que ganó, la teología que hemos agarrado desde siempre, tiene un hueco en la historia importantísima, un hueco en la historia irreparable. Y es cómo, si venimos del Padre perfecto, si venimos del poder absoluto, de la perfección, de la idea de amor, de bien, de bondad, ¿cómo puede existir el mal? ¿Cómo puede existir la injusticia? Si Dios nos creó a su imagen y semejanza y es omnipresente, omnipotente, omniamoroso y todo eso, ¿cómo nos pudimos escapar? Ok, nos corrompió el diablo, nos corrompió el mal, pero entonces el mal, ¿cómo se creó? ¿Quién lo creó? ¿O es igual de poderoso que Dios y se le reveló y le ganó y se escapó? ¿O es que Dios consintió que existiera el mal? Entonces, Dios tiene algo de mal, entonces ya no es completamente bueno, perfecto. Entonces, en la narrativa nunca se salió de esa idea, no, pero si Dios es bueno y perfecto, Dios es bueno y perfecto, Dios es bueno y perfecto, y se quedan ahí, entonces queda esto. Ahora, sí ha habido muchos argumentos teológicos ya después muy poéticos, muy brillantes, que explican aún así tanto la ausencia de Dios en el mundo diario, como la ejecución del mal también en el mundo diario, y está bien, pero de entrada es un hueco argumentativo Sí, impresionante. son creaciones poéticas bellísimas armadas encima. O sea, bueno, vistas de Exacto. afuera desde mi Que lo que perspectiva. sin temor a ofender, bien les podemos llamar maromas. O sea, porque sí son Sí, claro. maromas que vinieron Y son después. bellísimas, ¿no? O sea, Sí, hermosísimas. Y poéticas preciosas, brillantes, sí, pero sí, siguen siendo maromas. O sea, y acá exacto. tiene mucho más. Por ejemplo, un cristiano, ¿cómo fregados le hacía como para embonar al Dios de la creación con el Dios del diluvio también, que sigue siendo, con el Dios de Sodoma y De las Gomorra y luego plagas, de Jesús? O sea, está cañón, está sí, dificilísimo. Y eso es algo que se arregla desde este punto de vista gnóstico, siendo es que sí, el Dios del Génesis es un Dios menor, es un Dios mal hecho, es un accidente, no es el así es. mero mero. Así es. Entonces, de hecho, esto va a explicar una de las grandes como clichés del gnosticismo, que es esta dualidad. El cuerpo y el alma, el cuerpo, la materia, es malo, es imperfecto, es impuro, porque es creado por nuestro padre creador, Yaldabaoth. Entonces, Yaldabaoth está ahí en su universo, está en su cosmos, en su pleroma pirata, y está bien contento, ¿no? Entonces él está bien contento y está precioso cuando dice esto porque él dice, yo soy un dios celoso y soy el único que está aquí, soy el único de los dioses que merece mandar. Ah, porque también para esto ya creó a muchas de sus potencias y muchos de sus seres que luego los va a identificar con los planetas y con las estrellas y todo eso, son sus creaciones, son sus hijos, es su nuevo pleroma, todas las constelaciones, todos los planetas. Entonces él está aquí y dice, yo soy el mero mero y yo soy el único. Entonces en eso el pleroma lo escucha y se manifiesta. Y le dices, espérese, compa, ¿qué trae? O sea, tú el único y no vienes del pleroma y no eres el más imperfecto de todos nosotros, y se empieza a manifestar el pleroma y empieza a hacer presencia y empieza a actuar, y en eso el pleroma manifestándose reflejado en las aguas, Yaldabaoth va a ver una creación y va a tener mucha envidia de esa creación. Y esa creación es Adán, el Adán cósmico, el Adán celeste, el Adán del pleroma, el único, ¿no?, que pertenece a ella. Entonces Yaldabaoth dice, yo quiero crear un Adán. Entonces Yaldabaoth le dice a su ejército, a su constelación, a sus hijos, a sus potencias, les dice,
vamos a crear a la humanidad. Entonces se pone manos a la obra, Yaldabaoth con sus compas y con sus creaciones, con sus poderes, sus potencias ahí, para crear a la humanidad. Y crean a Adán, pero no al Adán celestial, a nuestro Adán, al Adán de donde venimos nosotros. El pleroma está viendo todo eso y dice, pues déjenlo a ver qué hace. Entonces, pues deciden interceder un poquitillo y le juegan un truquillo, lo convencen, le llenan el oído acá, se lo endulzan, lo convencen de que a ese Adán le sople algo de su aliento divino, de su poder divino puro, celestial, que él sí tiene, porque él fue parte del pleroma, se le infunde también a Adán. Y Adam, con eso ya está vivo y se mueve y ya tiene autonomía, ya tiene pensamiento, pero aún así no es del todo divino, aún así no es del todo, no podría llegar jamás al pleroma, no podría salvarse, aún así sigue siendo una creación bastante imperfecta. Y ahorita les voy a, bueno, de una vez. Yaldabaoth se da cuenta que fue engañado para darle vida y para darle autonomía a este Adán y se enoja mucho y no lo mata porque es su creación, pero sí lo expulsa. O sea, el expulsado, Yaldabaoth, expulsa a Adán a un castigo absoluto. Y esto es también increíblemente poderoso en un mito, que estamos hablando de que a más tardar se escribió en el 180 por ahí. O sea, es súper cristianismo primitivo, tomando en cuenta que el Evangelio según San Juan se escribió en el año 90. El Evangelio según San Marcos, que es el primero, se escribió alrededor del 60. 70. Sí, 70. ¿Cuál? No, 60. Marcos, 60, y luego Mateo, y luego Lucas, y luego Juan, por ahí del 90. Entonces, porque fue para para la destrucción del segundo templo. Entonces, Yaldabaoth expulsa a Adán al jardín del Edén, a lo que nosotros conocemos como el paraíso. ¿Por qué lo pone ahí? Para que esté totalmente distraído con las tentaciones y con el placer del cuerpo y de la materia. Recuerden que la materia que tenemos nosotros es completamente creación de Yaldabaoth, pero entonces tenemos un alientito divino, que es nuestra alma, que es lo que nos hace diferentes, y el Padre Celestial, el único, digamos, regalo directito que tenemos del Gran Padre es la epinoia. La epinoia es como epi sobre conocimiento, es ese conocimiento superior, ¿no? La epinoia. Entonces la epinoia es aquello que nos va a salvar, es aquello que nos va a poder dar la posibilidad de verdaderamente poder ser parte del pleroma en algún momento. Y Eva es un tipo de epinoia. Hay unas versiones que dicen que la creó Yaldabaoth como a copiar la epinoia, otros dicen que no, que directamente estaba en la epinoia en Adán y al momento de estar en Adán le quitan la costilla, pero como ya tenía epinoia ya se manifiesta de otra manera y entonces Eva también es parte de esta salvación, es como la complementariedad de todo esto y el cuerpo va a estar ahí deleitado y el cuerpo va a estar ahí encantado y el cuerpo va a estar ahí enamorado de la vida, pero no va a querer hacerle caso a la epinoia. Entonces, una de las potencias originales del primer pleroma, o sea, es Cristo. Y Cristo dice, yo los voy a ayudar, yo los voy a salvar, yo me voy a hacer cargo de todo este desmadre que hizo Sofía, que hizo Yaldabaoth, y él aparece y a él les dice, hay una versión en donde dice que la serpiente es Cristo. La serpiente es Cristo para que sean expulsados del jardín del Edén, para que no estén distraídos con los placeres y para que busquen el conocimiento superior en una vida, que reconozcan que la carne no es buena, que la carne es mala, que la materia es mala y que busquen su salvación. Lo cual, creo que es en la revelación de Adán. Lo cual está padrísimo. Entonces, luego, Yaldabaoth va a violar, eso es en The Secret Book of John, va a violar a Eva, y de ahí van a ser, según el mito, ya es que hay variantes, o Caín y Abel, o Yahvé y Elohim. Elohim es el dios creador cananeo, desde el cual se montaron algunos mitos de Yahvé, que ya ven que los hebreos, los judíos, llegan a la tierra de Canaán y sustituyen a los cananeos, les ganan la guerra y los expulsan, toman algunas partes de su teología, de su cosmogonía, y en parte Elohim era un dios cananeo y que se incorpora de alguna manera
acá. Eloísta, era la otra tradición que me faltaba, la quinta tradición del Pentateuco, la tradición eloísta, donde le llaman a Dios Elohim. Elohim, o sea, ustedes agarran una Biblia, todas pueden encontrar en el Pentateuco que a Dios le llaman Elohim, al mismo Dios que luego le van a llamar Yahvé y que también le pueden decir Adonai, es decir, Señor. ¿Por qué? Porque tienen miedo de mencionar su verdadero nombre. Entonces, de esta violación van a nacer Caín y Abel, o Yahvé y Elohim, y de una unión verdadera y verdaderamente esto sagrada, única, pasional, de alguna manera, digamos, como aceptada por todo el pleroma, van a ser Set. Y de Set, En otras versiones. ajá, y de Set venimos todos nosotros. Nosotros somos los, de Set va a venir la línea directa de la epinoia, desde donde toda la humanidad con epinoia puede tener esta salvación a la hora de que se le revela esta gran verdad de esta creación. Este es un mito de creación, simple y sencillamente nada más. Ahora, ¿qué es interesante? Que este no es un fanfiction creado hace 50 años, hace 100 años. Alguien bien pudo agarrar el Génesis, alguien bien puede agarrar la Biblia judía, lo que sea, y crear sus versiones. Como fanfiction tenemos un chorro de historias. Este no es un fanfiction reciente, esto se creó como un modelo teológico al mismo tiempo que se estaban creando todos los demás modelos teológicos que tenemos del cristianismo. O sea, esto es poquitito posterior a Pablo. Poquitito posterior a Pablo, que Pablo es el gran creador del Esta pudo cristianismo. haber sido la versión ganadora también, ¿no? En otra. Tal cual. Así En de otro fácil. en otro multiverso. Así de fácil. Este pudo haber sido la versión Y ganadora, lo no que lo acabas de fue. decir, o sea, por si a alguien se le fue el hilo, o sea, pero está bien interesante pensar, o sea, en el libro secreto, según yo, les habla Adán, le hablan desde un águila, pero en la revelación de Adán, que es un texto gnóstico, le hablan a través de la serpiente, o sea, y la serpiente ahí es el principio bueno. Le está diciendo a él que coma del árbol de la ciencia, ¿no? Para que realmente se dé cuenta como que se despierte, hace cuenta de la verdad. Y entonces estás volteando todo otra vez, o sea, tienes al Dabao, que ahora es el Dios como imperfecto de la creación, y tienes a la serpiente y el árbol, que acaban siendo más bien principios del bien, ¿no? Para salvar justo a la humanidad. Entonces está fregón. Entonces, hay incluso textos cristianos y corrientes cristianas que no siguen 100% este mito, pero muchos sí lo van a seguir y luego van a desprender ideas de esto. Basílides va a crear, por ejemplo, niveles celestiales de acercamiento a la verdad, como dos grupos de grandes niveles, y pues van a complejizar sus teologías cada uno, pero de entrada, como primer gran acercamiento al gnosticismo, me parece que con esto tenemos un buen quemón. Me parece bien interesante. Me acordé de un poquito de lo que hizo, digo, está mal la comparación, pero Tolkien en cómo va describiendo su universo y cómo se va todo ramificando, se me hizo súper interesante. Nunca había escuchado esto y wow, sí, definitivamente es algo muy interesante. Que Ahora, obviamente ¿por qué esto es esotérico? Dale, Jorge. obviamente, no, que va a chocar con mucha creencia de la gente. Si la gente que nos escucha todavía hay católicos entre ellos, pues, te chocan, ¿no? Pero aún así, o sea, si se ponen a leer detenidamente la Biblia, creo que se van a llevar sorpresas igual de fuertes, o sea, la Biblia cristiana, escuchando esto. Entonces, hay que tener mente abierta. Y si no, pues, y si de neta sí les causa mucho escándalo, nada más piensen, pues, una herejía. Nos está contando el lore de una herejía, ¿no? Entonces, pues adelante, está bien. ¿Qué iba a decir yo al respecto? Lo olvidé. Mire, me dejas decir algo en un minuto que realmente es paralelo a esto. O sea, Claro. hace rato les dije Ya me acordé, iba a decir que, ¿por qué es esotérico? Lo digo cuando acabes. ¿Por qué? Pero ok. me recuerdan, ¿por qué eso es esotérico? O sea, a mí una de las cosas que les digo que me sorprendió leyendo los evangelios fue que no venían. La historia de los Reyes Magos no viene como te la cuentan. O sea, nada más según yo en dos evangelios vienen,
viene esa historia, o sea, la historia donde van a visitar a Jesús recién nacido, pero en una versión sí le llevan regalos como realeza, o sea, pero no te dicen realmente cuántos son, te dice que le regalan y dice que van a visitarlo a su casa. En otra versión son los pastores que van a visitarlo a su pesebre, ¿no? Pero luego vas en Navidad y ves los pesebres y están todos unidos, ¿no? En realidad son versiones diferentes del mismo evangelio. Y luego realmente les digo que no viene especificado cuántos reyes hay, por ejemplo, en uno de los evangelios, donde se mencionan los reyes. Y después ya se hicieron conjeturas y se creía que venían de puntos diferentes como pues de la tierra. Uno de ellos era Oriente. Y en China, o sea, en el cristianismo que se formó en China, o sea, que no es dominante, pero que sí existe, en China la creencia tradicional que tienen allá en su cristianismo es que uno de los reyes era chino. Eh, y acá, cuando hemos visto un rey chino, o sea, siempre ponemos un rey de tez más Bueno, oscura de los que pesebres se todos deben ser creía, chinos. originalmente que era de India. Mucha gente lo piensa así, ¿no? Pero lo que voy es, o sea, que inclusive en el mismo texto bíblico tradicional, o sea, muchas cosas son diferentes a como nos cuentan, y luego ya las interpretaciones las que damos al principio. Pero bueno, ya, si quieres Y cierra el tenemos la capítulo hablando versión de la pastorela en la que yo actué cuando tenía 18 años o 17, no me acuerdo. Y ahí Actuamos. yo era el ayudante de Baltasar, que era árabe. ¿Mm? Ahí nomás. Entonces, no, perdón, Gaspar. Gaspar era árabe, Baltasar Baltasar era negro era africano indio. y De Melchor hecho, era alemán. Y cada quien, como éramos muchos para en tu participar en la versión. pastorela y no había tantos personajes, creamos a los ayudantes que andaban ahí tirando barra también. ¿Por qué esto es esotérico? Porque es un conocimiento oculto que se le reveló solo a los verdaderamente afortunados. En un caso Judas, en un caso es Judas el único que sabe verdaderamente cuál es la misión de Cristo en la tierra y parte de eso es que se cumpla este dinamismo y la muerte de Jesús en la tierra y todo eso. Y él lo único que hace es facilitar la ejecución del plan divino. No es un traidor, es el único discípulo verdadero y cercano a Cristo con la suficiente confianza como para saber la verdad absoluta de la creación del cosmos. Entonces, pues también está chido, ¿no? O sea, es así como spin-off, ¿no? Como fanfiction, pues está chidote. Y el otro es este Juan, que se supone que se va al desierto a meditar y se le aparece Cristo, baja Cristo y le dice, oye, pues te tengo que contar la verdad. Aquí está todo el mecanismo, toda la dimensión de cómo está el cosmos, no solo esta realidad, sino la otra que nunca te habías imaginado que existiera. Y es el apócrifo de Juan. Entonces, ¿por qué es esotérico? Porque son conocimientos ocultos, son conocimientos no revelados para todos. Y la revelación de este conocimiento y sobre todo la aceptación y el verdadero entendimiento de este conocimiento es el que te va a llevar a la salvación. Wow, pues la verdad me dejas con muchísimas ganas de un segundo episodio donde puedas explicar un poquito más. La verdad, esta historia yo no la conocía y es muy interesante, realmente es muy interesante. No sé si quieran decir algo alguno de ustedes para cerrar el programa. No, nada más Luego vas a agradecer. contar a detalle Judas, me imagino que sí, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, hay mucho, pero mucho, mucho, mucho para desarrollar. El asunto es que no, mi pregunta es no sé si lo voy a hacer continuo porque luego no solo podemos saturar a la audiencia, sino yo mismo me puedo saturar y tal vez de repente tenga ganas de hablar otra cosa. O como para seguir la línea, sí voy a ir desarrollándolo, todavía no lo decido, pero de que va a haber más, va a haber más. Sí, 100%. No sé si, o sea, sí, en 3 semanas que me vuelva a tocar a mí o en 6 meses, pero de que va a haber más, va a haber más. Excelente. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que un tema bastante, bastante interesante. Como siempre, díganos ustedes qué opinan, díganos si habían escuchado algo de gnosticismo y las dudas que ustedes tengan también, si las pueden escribir y con muchísimo gusto vamos a tratar de resolverlas. Como siempre, si este contenido es de su agrado y conocen a alguien que piensan que le puede gustar este contenido, por favor recomiéndenos y no nos dejen de ver todas las semanas aquí en su podcast de La Risa y el Olvido. Muchísimas gracias.